Perfecto. Un mapa conceptual de la revolución industrial. Ok, muy bien. Buenos días a los que van llegando. Daniela, Alexis, si me ayudan con su cámara, por favor. Natalie, adelante con su cámara, por favor. Muy bien, ahí estamos. Pues vamos a empezar. La última cosa que anotamos la vez pasada fue justamente un mapa de la revolución industrial. A ver, ahí ya tenemos la presentación. Ahí está. Bueno, justamente ahí empezaba, ¿no? Ahí empezaba nuestro trabajo, que fue lo último que tenemos anotado. ¿Ok? Reitero, prendemos su cámara, por favor, y empezamos. Bueno, dice que la revolución industrial ha sido un fenómeno, ¿ok? Que ha existido en Inglaterra, gracias, Gabriela, en el siglo XVIII. Esta es una de las preguntas muy comunes en el examen. Ajá. Es una de las preguntas comunes porque generalmente viene del siglo de las luces. Natalie, ¿puedes abrir tu micrófono y me puedes explicar por qué se le llama siglo de las luces? Voy a empezar a hacer algunas preguntas. Adelante, Natalie, te escuchamos. ¿No está Natalie? Bueno. Mía, ¿nos puedes ayudar, por favor? ¿Nos puedes ayudar a comentarnos por qué se le llama siglo de las luces? Ya, ya no la veo, ya se fue. Bueno, Alan, ¿me puedes explicar por qué se le llama siglo de las luces? Tampoco. Bueno, pues voy con otro. Daniela Mejía, ¿me puedes explicar por qué se le llama siglo de las luces? Yasmín, adelante, Yasmín. Razón por la que dominaban la oscuridad media, perdón. A ver, ¿me repites, por favor? Que se te cortó tu audio a la mitad. Razón por la que dominan la oscuridad media. Ok. El dominio que se tiene de la Edad Media y entonces la oscuridad, pues que reflejó durante tanto tiempo, aquí se va a romper, ¿no? Justamente aquí se va a romper justo con la Edad Moderna. Va a empezar a haber luz sobre esa oscuridad medieval. Entonces, en ese siglo de las luces van a aparecer las revoluciones, como ya vimos la vez pasada, la revolución francesa, que buscó romper con los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Perdón, buscó abrir los derechos del hombre y del ciudadano, buscó romper con las trabas medievales, ¿ok? Buscó romper con el rey, con el monarca. Hola, Natalie. Gracias. Gracias por tu cámara. Buscó abrir camino a los derechos y acabar con toda la historia de los grandes reyes. Buscó dar eh, apertura a nuevas formas de comercio con la revolución industrial, como ahorita veremos, ¿no? Entonces, este siglo de las luces se va a contraponer, va a ser una contraria a la oscuridad que se dio en la Edad Media, ¿no? Durante toda la Edad Media, pues los hombres tenían poco avance científico, no podían pensar porque la iglesia era lo más importante y a partir de eso, pues cambian las cosas, ¿no? Porque se abre el mundo, los hombres ya pueden empezar a pensar, viene el progreso de la ilustración, los pensadores franceses, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, todo lo que vimos la semana pasada, aquí es donde se va a potencializar, se va a hacer importante.
Y el siglo de las luces entonces es esa etapa en la que empieza a haber una serie de revoluciones en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, que van a cambiar y transformar todas las ideas que se tenían de la Edad Media. ¿Ok? Eso es el siglo de las luces. La Revolución Francesa es del siglo de las luces, que la vimos la semana pasada. Las 13 colonias es el siglo de las luces, que se aplica por primera vez en América las ideas de ilustración. Luego también tenemos a la Revolución Industrial, que también es del siglo de las luces y se va a aplicar por vez primera en, en, este, en Europa, ¿no? Una serie de cambios en la manera en cómo se van a producir las cosas. ¿Cómo es esto? Bueno, es que antes las cosas se producían a mano, en los talleres artesanales medievales. Sin embargo, va a haber un momento importante en la historia, a mediados del siglo XVIII, en el que van a cambiar las cosas y van a empezar a hacerse a través de las máquinas. Este va a ser bien importante porque todo esto ya lo tienen anotado, ¿recuerdas? Solo estoy alimentando la última ocasión, las últimas diapositivas que vimos, ¿no? Van a empezar a cambiar las cosas en Europa, específicamente en Inglaterra. Entonces, si en tu examen te aparece en el siglo XVIII una serie de cambios en Inglaterra, ¿ok? Está hablando a la revolución industrial y generalmente viene en el examen este tema de la revolución industrial. Ya te dije la semana pasada por qué. Porque dentro de la historia universal, las revoluciones del siglo XVIII o del siglo de las luces son las que generalmente aparecen en el examen. A fuerza te va a venir una pregunta de la Revolución Francesa y puede que venga una pregunta de la Revolución Industrial y te puede venir una pregunta de la Ilustración porque son las que transforman toda Europa. ¿Ok? Del siglo XIX viene poco. Viene, sí, sí viene. Gracias, Pamela, por tu cámara. Muchas gracias. Igual mía, muchas gracias. Viene poco del siglo XIX, pero del siglo XVIII sí es seguridad que les pregunten algo. Ajá. Entonces, van a surgir fábricas, van a surgir aquí en la Revolución Industrial obreros que tampoco existían los obreros, van a empezar a surgir nuevas formas de producción a través de las máquinas. Empiezan a haber ciudades, porque las ciudades no existían, así como las conocemos, ¿no? Con casas y edificios y demás, no existía eso. Las ciudades antes, en la Edad Media, pues eran centros de comercio e intercambio, pero ahora en las ciudades se van a poner las fábricas donde los obreros van a ir a trabajar. Aquí es donde surge por primera vez el obrero. El obrero no existía, surge con la revolución industrial. Ajá. Y esta fue la última que anotaron, ¿no? Sí lo tienen anotada esa, ¿verdad? A ver, chéquenle. Regálenme su like si sí está anotada. Sí, ese sí está anotado. O bueno, en mi parte sí. Perfecto. Ahí estamos. Vale, dice que la máquina de vapor, muchas gracias. La máquina de vapor es uno de los inventos que son íconos dentro de la revolución industrial. ¿Por qué? Bueno, porque la máquina de vapor va a sacar a presión vapor que puede mover, ajá, ciertos engranes y puede hacer funcionar una maquinaria. Gabriela, me levantaste la manita. ¿Quieres mencionar algo o tienes alguna duda? No, maestra, perdón, esto no lo entiendo muy bien a Zoom. ¿Mandé? ¿Otra vez me regresas? Es que aún no le entiendo muy bien a Zoom y se ¿Me me lo hace. puedes repetir? ¿Algo te entendí de que no le entendías bien a Zoom? ¿O que te cuesta trabajo Zoom? Sí, es que es la primera vez que lo uso. Ok.
Ahí me escuchan, pero se me fue mi internet un poquito. Sí, 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 profesor. Regálenme su like si sí me están escuchando. Se me fue el internet tantito. Ok, ahorita regresa, ¿sale? Ahí sigan conmigo. Un segundito en lo que regresa mi internet bien. Ok, nuevamente les pregunto, parece que ya está regresando un poquito. Les pregunto nuevamente, si me escuchan bien, regálenme su like. Ok, voy a apagar mi cámara solo unos minutitos en lo que el internet regresa bien. Ajá. Me están escuchando ahí, nada más en lo que regresa bien. Ok, sale. Bien, entonces dice que la revolución, ¿ok? Es lo que va a poner a funcionar la revolución industrial. ¿Ok? Denme un segundito, por favor. Un segundito nada más, ¿eh? Ok, creo que ya, ¿verdad? ¿Ya me escuchan bien? ya, profe. Ok, se fue mi internet un momentito. Dale. Voy con lo otro, ¿no? Las máquinas hacen el trabajo del hombre en menos tiempo. Que pues, las máquinas van a acelerar el proceso de la producción. ¿Ok? Los hombres van a trabajar menos, las maquinarias van a ser mucho más, ya no se va a necesitar tanto el esfuerzo del hombre con el paso del tiempo conforme vayan saliendo nuevas máquinas. ¿Ok? Y entonces van a empezar a funcionar más maquinarias cada vez más. Europa va a empezar a tener mucho dinero, mucha mercancía y obviamente eso va a abrir el comercio. Entonces todos los países de Europa empiezan a comprar las nuevas máquinas, van a tener la oportunidad de comerciar con otros países, de mover sus barcos, de mover sus ferrocarriles a otros lados y eso va a generar y acelerar el comercio en Europa. Entonces, obviamente, una de las cosas importantes es que los países de Europa van a buscar comprar todas las maquinarias, van a querer comprar las máquinas nuevas para estar obviamente a la vanguardia, para que no se les vaya a retrasar el comercio, para tener los productos que se están vendiendo en toda Europa, los productos de moda, la ropa, ajá, empieza a funcionar y a circular dinero en Europa. Y eso va a entrar a la larga a que los países empiecen a competir muy fuerte para ver quién va a ser el mejor. Y eso nos va a llevar a otras cosas como la Primera Guerra Mundial más adelante, ahorita lo veremos. ¿Ok? Y por último, pues dice el último globito, que el surgimiento de las ciudades y la aceleración de la industria van a cambiar Europa para siempre.
¿Sale? Se va a transformar Europa para siempre. Ok, seguimos. Pasamos ahora a responder unas preguntas. ¿Ok? Vamos con la 34, por favor. ¿Me ayudas a leerla? Te pido a ver si ya él me puedes ayudar a leerla, por favor. A finales del siglo XVIII, el desarrollo de la máquina de vapor aceleró a la revolución industrial, del liberalismo y de la revolución francesa y de la ilustración. Ok, a ver en el chat, cada uno de ustedes en el chat me va diciendo, por favor, ¿cuál podría ser la respuesta de esa 34? ¿Qué inciso? Nada más díganme el inciso. Empiezo a leer sus chats. A fines del siglo XVIII, el desarrollo de la máquina de vapor aceleró. ¿Cuál sería la respuesta? Ok, ya me están llegando sus respuestas. Efectivamente, ahí está. El inciso A, justamente, la revolución industrial. ¿Ah? Exacto. Bien, a ver, vamos a ver esta. ¿Qué? La 54, quiero ver la 54 con ustedes. Dice, el triunfo de la Revolución Francesa tuvo gran significado en América Latina porque A, estableció principios y derechos universales. B, dio un nuevo impulso a la monarquía. C, permitió que Napoleón llegara al poder. Y D, promovió la necesidad de la revolución industrial. ¿Cuál podría ser? ¿Ok? Y nuevamente me dicen, inciso A, exactamente. Exactamente, el inciso A de la pregunta 54 es la respuesta correcta. Acuérdense que la Revolución Francesa acaba con los reyes e impulsa el establecimiento de los derechos y principios, ¿ok? En los seres humanos. Antes del rey, los hombres tenían menos derechos, tenían menos oportunidades, menos igualdad, ¿ok? Entonces, a partir de la Revolución Francesa se dan la igualdad, la libertad, la fraternidad y una serie de principios y derechos universales. ¿Va? Ok, dejo de compartir esto y nos vamos ahora al siguiente tema. Ahora sí, vámonos con un tema nuevo, el Imperio Napoleónico. ¿Sí? Y rápidamente anotamos eso, por favor. Un minutito para que anotemos eso.
A ver, muchachos, ahí, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. A ver, regálenme su manita, por favor, si me escuchan, regálenme su like. Maestro, tiene el micro apagado. Ay, gracias. Voy a reiniciar mi módem. No se vayan a salir. Si se llega a salir, vuelven a entrar. Ahora sí, muchachos, ¿sí me escuchan ya ahí? Sí, profe. Ahí está, gracias. Sale, a ver, les voy a compartir pantalla.
Ok, ahí está. ¿Sí la vemos? ¿Sí se ve? Sí, Sí, profesor. profe. Muy bien. Entonces, regresamos a esta parte, ¿no? Vamos a ver el tema nuevo. No había empezado. Hasta aquí voy apenas. Dice que el imperio de Bonaparte, el imperio napoleónico, va de 1804 a 1815. ¿Ok? ¿Quién es? Vámonos por las cosas más sencillas, lo más básico. ¿Ah? ¿Quién es Napoleón Bonaparte? Bueno, Napoleón de Bonaparte es un emperador de Francia que gobernó entre esos años, de 1804 a 1815. ¿Y por qué fue tan importante? Porque Napoleón Bonaparte fue un nuevo modelo de monarca. ¿Ok? Si recordamos un poquito las clases anteriores, habíamos visto a la monarquía de manera absoluta. La monarquía absoluta es aquella en donde el rey tiene todo el poder, como cuando Luis XIV dijo, el Estado soy yo. Yo soy aquí el que manda. Ajá. Bueno, cuando se da la Revolución Francesa en 1789 y que busca cambiar todos los derechos del hombre y que transforme las ideas de Europa, entonces viene la parte en donde al rey le cortan la cabeza, ¿no? Justamente por el proceso de la Revolución Francesa, porque el rey pues sigue siendo absoluto. Vimos el video cómo le cortan la cabeza al rey. Y a partir de ahí muchas cosas cambian en Europa. Obviamente los reyes de los otros países, como Rusia, Prusia, Austria, Inglaterra, van a empezar a temer acerca de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fueron ideas que se dieron donde el hombre buscaba libertad, igualdad, derechos y que ya no se puede regresar. Una vez que se iniciaron esas ideas, ya es bien difícil regresar al absolutismo, porque las personas empiezan a despertar y ya no van a querer a los reyes absolutos de regreso. Cuando termina la Revolución Francesa, viene una época que se le llama la dictadura del terror, en donde las personas que habían llevado al rey a la guillotina empezaron a llevar a todo aquel que estuviera a favor de las monarquías. Entonces, todas las personas que eran leales al monarca, leales al rey, fueron asesinadas en la guillotina. Y eso empezó a provocar en unos años en la Revolución Francesa mucho temor, porque ya no había ni libertad de hablar. Entonces, había sido un movimiento que buscaba la libertad del hombre y otra vez no había libertad. Hasta que llegó un soldado de la isla de Córcega, un soldado corso, una isla francesa, que es Napoleón Bonaparte. Él había sido soldado de la Revolución Francesa y él, como un muy hábil político, hace que las cosas se calmen, que ya no lleven a las personas a la guillotina. Y poco a poco se va colocando como un líder hasta que lo proclaman emperador. Y Bonaparte como emperador buscaba que la Francia fuera una potencia mundial y llegó a controlar pues, gran parte del continente europeo. Ese era su sueño. Su sueño de Napoleón Bonaparte es controlar el mundo o dominar el mundo, refiriéndose a Europa. Y lo va a lograr. ¿Por qué es un monarca diferente? ¿Por qué es un nuevo modelo de rey? Bueno, Napoleón Bonaparte va a ser un nuevo modelo porque él va a gobernar con las ideas de la Revolución Francesa. Entonces, para muchas monarquías en Europa, Bonaparte no era igual como los otros reyes y se convirtió en el enemigo que había que vencer. Los otros reyes de Europa van a querer aplastar a Bonaparte a como diera lugar. Los reyes son enemigos. Todas las naciones que tenían su monarca, como Inglaterra, España, Rusia, Prusia, Austria, Holanda, son enemigos. A veces son amigos cuando tienen un pacto de familia, es decir, como eran familias que se relacionaban unas con otras,
A veces el primo de un monarca de Rusia está gobernando en Prusia, por ejemplo. Ajá. Entonces son familias. Pero de ahí en fuera los demás son enemigos. ¿Ok? Y esta es la única ocasión que los reyes se juntan, hacen un solo ejército, al que le llaman la Santa Alianza, para terminar con Bonaparte. Y al final sí lo terminan derrotando, porque sí lo logran derrotar. Sin embargo, lo que Bonaparte hizo fue llevar la revolución a todos los rincones que pudo de Europa. Y para eso ya no había regreso. Ya simplemente la Revolución Francesa estaba llevando las ideas a todos los lugares de Europa. ¿Ok? Regálenme su like si hasta aquí vamos bien, si me siguen. Perfecto. Vale, vamos a ver cuáles son las características de este imperio napoleónico. Ojo, porque el imperio napoleónico sí pudiera aparecer en el examen. Le estoy dando puras cosas que pudieran aparecer, ¿vale? Estamos quitando la paja, estamos aplicando cosas que han aparecido. No puedo tampoco yo ser adivino y decirles que viene en este examen, pero estamos abarcando lo que ha venido, ¿ok? Dice Galia, entonces, ¿fue bueno o malo? Bueno, acuérdate que en la historia no hay buenos o malos, es como nosotros, ¿no? No es que sea bueno o malo. Bonaparte simplemente en ese momento, pues es un líder de la Revolución Francesa. Y podemos decir que buscó establecer un imperio napoleónico que tuviera las ideas de la Revolución Francesa. Esas ideas eran libertad, igualdad, fraternidad, derechos y principios universales para las personas. Napoleón Bonaparte otorgó un código civil napoleónico. Napoleón Bonaparte hizo, estableció ahí sí me escuchan ahí, creo que se fue. Sí, ¿verdad? Sí me escuchan. Estableció, por ejemplo, la obligatoriedad y la gratuidad en las escuelas, ¿no? Debilita el poder de la Iglesia Europea, que había sido muy importante en toda la Edad Media. Establece un orden luego de la Revolución en Francia, un orden muy, muy fuerte, ¿no? Promulga a través de ya decretos constitucionales el derecho para el ciudadano, ¿no? Establece la educación gratuita y universal. O sea, al final de cuentas, yo creo que no es que digamos si es bueno o es malo, pero que hizo muchas cosas positivas en pro de los derechos del hombre y del ciudadano. Su imperio, ¿ok? No Bonaparte como persona, pero sí su imperio. Entonces podemos decir que fue un intento de establecer los derechos y principios y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno para el progreso de la humanidad. ¿Por qué los reyes lo toman como su enemigo? Pues justamente porque los reyes no quieren que en sus reinos haya libertades para los hombres y las mujeres. Pues por eso lo van a destruir. Y sí lo terminan destruyendo en Waterloo, ¿no? En las batallas de Bélgica. Entonces, fíjense, ahí para que puedan ir haciendo sus anotaciones. Acuérdense, cuando yo les digo cópienlo tal cual, lo copian tal cual. Cuando yo no les digo nada, pues entonces yo voy a ir platicando sobre lo que está aquí. Voy a ir platicando sobre esto. Aquí están las características del imperio de Bonaparte, ¿no? Se dedica a atacar a Gran Bretaña, Rusia y Prusia, que eran las potencias más importantes de esa época. Prusia es lo que vamos a conocer más adelante como Alemania, nada más que Alemania en ese momento no existe. ¿Ok? Son ducados, condados, marquesados que están unidos en una nación que en ese momento se llama Prusia, que tiene algunos reinos germanos, pero no existe Alemania como tal. Podemos decir que eran los antiguos alemanes. Entonces, Gran Bretaña, Rusia y Prusia son las potencias de esa época y Bonaparte está combatiendo con ellos, o ellos como Bonaparte. Dice, fue importante que hasta en la historia crea su época napoleónica. Bueno, pues sí. Y dice, eso lo dijo Ian. Y Renata dice, ¿cómo se llamó el ejército de los reyes contra Napoleón? Ah, se llamó la Santa Alianza. ¿Ok? Rusia, Prusia, Austria hacen la Santa Alianza, que es para destruir a Bonaparte y restablecer las monarquías en Europa, o el sistema monárquico en Europa.
¿no? Entonces, si se dan cuenta, en ese momento del siglo XIX, la historia universal es una lucha entre la monarquía y las nuevas ideas liberales. Es eso realmente el Imperio Bonaparte, el Imperio Napoleónico de Bonaparte es eso. Son las luchas que existían entre regresar a la monarquía, al viejo orden de un rey, de un monarca, contra pues, buscar las nuevas ideas de libertad de los hombres. Eso es realmente el Imperio Napoleónico, ¿no? En segundo lugar, hace llegar las ideas de la Revolución Francesa a los lugares que conquista de Europa, crea el Código Civil Napoleónico, populariza la educación gratuita y universal, establece el orden después de que en Francia hubo mucho desorden por la Revolución. Acuérdense que el rey es la figura absoluta, ¿no? Y una vez que matan al rey, ¿quién manda? Y se hace un desorden, un caos. Luego, debilita el poder de la iglesia en la Europa, promulga derechos para el ciudadano, ¿no? Y el último punto es el más importante, que ese es uno de los que pudiera aparecer en el examen. Facilita las independencias de Iberoamérica. ¿Ok? Rápido les explico qué es eso porque tenemos que pasar hoy a las guerras mundiales. De hecho, después de esto ya sigue la Primera Guerra Mundial, ¿va? Iberoamérica son todas las naciones en América que fueron conquistadas en el siglo XVI por la península ibérica, es decir, por España y Portugal. ¿Ok? Esos son los iberoamericanos. Valga, los que aquí en América hablen español y portugués. ¿Sí? Brasil, por ejemplo, México, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Chile, ¿Puedes repetir, Bolivia, por favor? Perú. ¿Mande, Galia? ¿Otra vez me dices? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, claro que sí. Iberoamérica son todas las naciones de América que fueron conquistadas por España y Portugal. ¿Sale? Ok. ¿Sí me siguen? ¿Sí se escucha? ¿Todo Sí, bien? profe. Sí. Dale, es que los volvía, me quedaron trabados, entonces pensé que se me había ido de internet. Ok, gracias por sus likes, ya los vi ahí. Bien. ¿Por qué Bonaparte facilita las independencias iberoamericanas? Ojo, porque esta pregunta sí ha venido en el examen. Ya estamos a punto de pasar a las guerras mundiales, pero este es uno de los temas antes de pasar a las guerras. Bueno, aquí está la respuesta. Una de las consecuencias más importantes del imperio de Napoleón fue que provocó las independencias de los países iberoamericanos, dentro de ellos México. ¿Por qué? ¿Por qué Bonaparte es el causante de las independencias de aquí? Bueno, hacia 1808, cuando Bonaparte está en su mero apogeo de sus ideas de conquistar el mundo de Europa, Bonaparte invadió España. Ojo con esto, esta es la respuesta y es la clave a todo. Bonaparte invade España. Y cuando invade España, encarcela en un lugar que se llama Bayona al monarca Carlos IV y a su hijo Fernando VII. ¿Quién diablos son? Pues son los reyes de España. Entonces, España se queda sin rey. Hemos de recordar, cuando vimos la conquista del siglo XVI, o sea, la llegada de los españoles a América y de otras naciones a América,
que España tiene muchos dominios en América. Obviamente, cuando el rey no está, pues ¿quién manda si el rey no está? Bonaparte, pues Bonaparte es un invasor, ¿vale? Es un invasor francés en España. Los españoles dicen, pues nosotros no tenemos por qué hacerle caso a Bonaparte. Y entonces aquí en América dice, pues no tenemos por qué hacerle caso a Bonaparte. Pero si tampoco tenemos rey, pues ¿a quién le vamos a hacer caso? A nadie. Por tanto, no tenemos rey. Y eso provocó que América entonces empezara su proceso de separación con España. En conclusión, gracias a Bonaparte, a que Bonaparte quitó a los reyes de España, entonces aquí en América se empezaron a dar las guerras de independencia. Por eso la de nosotros va a empezar en 1810, 2 años después de que Bonaparte se ha llevado presos a los reyes a Bayona. ¿Ok? No se les olviden sus cámaras, por favor, porque es la única manera hoy que me voy a dar cuenta si me estoy trabando o no me estoy trabando. Si ustedes las apagan, no voy a saberlo, ¿ok? Gracias, muchas gracias, Adriana, Pamela, gracias, Jimena, gracias. Yael, que la ha tenido prendida, gracias, Ashley, gracias, Gabriela, gracias, Mía. A ver, aquí las tenían. Galia, muchas gracias. Carla, muchas gracias. Ahí está. Bien. ¿Por qué les pongo ahí a Simón Bolívar? Bueno, aunque lo vamos a ver en Historia de México, específicamente las independencias americanas, en especial la de Nueva España, ahí como dice ese mapa, como está ese mapa que les voy poniendo, gracias Natalie, en América se empiezan a dar procesos de separación de España. No tenemos rey, pues vámonos, ya no queremos nada con España. Aprovechemos que Napoleón se llevó al rey y nos vamos a separar. Y así como aquí en América, ustedes que están ahorita en tercer grado ya debieron haber visto la independencia o deben de estarla viendo, ¿no? En sus escuelas. Bueno, así como aquí había un Hidalgo y un José María Morelos y Pavón, en América del Sur, Chile, Ecuador, Bolivia, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, hay otros líderes también. Antonio de Sucre, José Antonio de Sucre, José de San Martín, Bernardo Higgins, y el más importante de ellos es Simón Bolívar. ¿Okay? Así, tal cual, así como aquí había un Morelos, pues también había en América del Sur, caudillos. Simón Bolívar, por si lo ven en su examen, es uno de esos caudillos en Venezuela, ¿okay? Y Colombia, y una parte de Ecuador, que va a buscar, como Morelos, independizar a esas naciones. Y después, todos los americanos van a tener un sueño. Y este sueño está muy chido, está muy padre, la neta, este sueño de Bolívar. Incluso manda una carta a Jamaica, la carta a Jamaica, en donde dice que todas las naciones íberas o todas las naciones iberoamericanas pudieran juntarse en una sola nación íbera, ¿ok? Y pudieran empezar a armar un proyecto de nación todas juntas. Y la neta hubiera estado muy chido porque todas teníamos el mismo problema. Y hubiéramos sido una nación mucho más grande que Estados Unidos, incluida a toda la América Latina, ¿no? A toda la América de Ibero, o a los que íbamos antes con España o Portugal, ¿no? Y ese era el sueño de Bolívar, unificar las repúblicas de la América que habían sido íberas. Y que entonces así ninguna nación en Europa y ninguna nación de americana como Estados Unidos nos iban a molestar porque íbamos a ser tantos que podíamos tener todos juntos la posibilidad de enfrentar los problemas americanos. Lamentablemente el sueño de Bolívar no se hizo. Estaba muy chido, la verdad, ese sueño. Unificar las repúblicas americanas después de sus independencias. Pero cada quien jaló por su lado y fue lo peor que pudo haber pasado, porque todas las naciones quedaron hechas chiquitas, hechas pedazos, y todos los Estados Unidos se aprovecharon de ellas, con la doctrina Monroe y el destino manifiesto. ¿Vale? Ya lo veremos en historia mexicana. Y dice Renato, o sea que actualmente podríamos ser del primer mundo, pues era un sueño, ¿no? Era el sueño americano de Bolívar. Sin embargo, por ejemplo, la Nueva España sí tenía todo el potencial de ser una nación poderosa en América, ¿no? Pero vinieron los Estados Unidos
y ya les contaré la siguiente clase. Bueno, cuando veamos a Historia de México, en una de estas clases, cómo pues se llevan la mitad de México y pues ya valió gorro ese sueño novohispano, ¿no? Tan solamente la Nueva España pudo haber sido una potencia en América. Sí lo pudo haber sido, pero en la historia ya no hay hubieras, ¿no? Dice Icra, aparte de los presidentes, pues sí, además de ello. Entonces, bueno, ahí se acabó esta historia de las independencias, ¿vale? Y bueno, vámonos aquí. ¿Listos? La Primera Guerra Mundial. Ahora sí, todas sus dudas y preguntas. Y a fuerza viene una pregunta de las guerras mundiales, así es que toda la atención, ¿vale? ¿Por qué se dio la Primera Guerra Mundial? Ya llegamos a las guerras. Bueno, lo voy a... El inicio está fácil, pero si está difícil, pero si le entiendes al inicio, le vas a entender a todas las dos guerras, ¿ok? Y si no se entiende, lo vuelvo a explicar. Mira, vamos a conocer una palabra nueva. Se llama imperialismo, ¿vale? Te voy a dar todas las definiciones del imperialismo que puedas tú comprender, porque el imperialismo son muchas cosas. La primera definición es que es cuando las potencias se van a repartir el mundo, como si fuera un pastel o una pizza, y la van a cortar en rebanadas. Y los países se van a repartir esas rebanadas. ¿Okay? La segunda definición, el imperialismo, y ahorita les va a quedar claro con las imágenes que les voy a poner. El imperialismo es una fase superior del capital. ¿Te acuerdas cuando vimos la revolución industrial y te dije que las naciones empezaron a competir para ver quién era mejor? Empezaron a sacar sus mercancías y empezaron a tener nuevas máquinas. Bueno, en el siglo XIX, y ve haciendo tus propias anotaciones, ¿eh? En el siglo XIX, por ahí de los años 1880, empezó la segunda revolución industrial. ¿En ¿En qué qué se año? caracterizó la segunda revolución? Si ya existían las máquinas, entonces ahora, ¿por qué va a ser segunda revolución? Bueno, pues porque empezaron a producirse en masa muchas cosas y empezaron a utilizar nuevas fuentes de energía como el petróleo, la electricidad y la química industrial. O sea, se modernizaron para pronto. Ajá. Los países empiezan, sí, lo repito, claro que sí. En el siglo XVIII se da la segunda revolución industrial. Ajá. Y antes utilizaban nada más la máquina de vapor, ¿vale? El carbón. Pero en el siglo XVIII van a empezar a acelerar los productos porque van a usar el petróleo. Ajá. Sí, exactamente. El uso de la electricidad, la química industrial. Las naciones se van a empezar a modernizar. Van a empezar así a tener mucha más maquinaria, mucho más material en sus fábricas. Van a producir en cadena. ¿Ok? Van a empezar a ser más importantes que antes. Y obviamente como tienen más productos, pues van a vender más y van a poder tener más dinero. Y ahí va a aparecer la primera característica de la guerra mundial. Las naciones se van a empezar a pelear entre las naciones poderosas. ¿Por qué van a pelear? O sea, la Primera Guerra Mundial, ¿de qué se trata? De repartirse el mundo. De eso se trata la Primera Guerra Mundial. Fíjate, te voy a poner una imagen para que lo podamos entender. Ajá. Yo creo que con esta imagen lo van a entender mucho mejor. Mira, ¿ya viste esa imagen? Es como un pulpo, ¿no?
y se dan cuenta que tiene en medio una cara de un señor. Esa cara es Inglaterra, dice ahí, ¿no? ¿Y qué está haciendo Inglaterra? Como si fuera un pulpo, está agarrando las islas y las naciones, los países que puede agarrar, los más débiles, y los está agarrando así, ¿no? Los países más débiles los está agarrando en su poder. Se están repartiendo el mundo. Ahora imagínate, si esto lo hiciera Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, ¿eh? Italia, Austria-Hungría, pues entonces, pues se repartirían el mundo entre las naciones poderosas porque agarrarían las que puedan agarrar, ¿verdad? Ahí está. Eso es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es la lucha por repartirse el mundo en colonias. Así lo podríamos definir mejor. La Primera Guerra Mundial es el reparto del mundo en colonias. Exactamente, Galia. Pelean por territorios, pelean por repartirse el mundo. Fíjate, te voy a poner una imagen que esta es la que más me gusta de la Primera Guerra Mundial. Para poderla entender, ¿no? Porque no me gusta la guerra, ¿no? No me gusta la muerte y eso, ¿no? Pero sí el hecho del por qué inicia, o sea, por qué los países tienen que llegar a esto, porque además, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué los países se pelean? Porque encima de los países no hay nadie más importante que ellos mismos. No hay un árbitro internacional. No existe ningún árbitro en el mundo que a los países los amoneste si han hecho algo malo y les diga, a ver, primera advertencia, ¿eh? No existe. No hay ningún árbitro internacional y por esa razón los países no se logran controlar y llegan al estallido de una guerra. Ajá. Esta imagen es fabulosa, fíjate. Ahí tenemos varios países, varias naciones sentados en una mesa, ¿no? Y en medio de esa mesa está un pastel o una pizza, como lo que tú quieras. Ajá. Y se dan cuenta que esa pizza o ese pastel ya está repartido, ya tiene sus rebanadas. Y ahí tenemos, por ejemplo, miren, tenemos a la reina que está de blanco, la reina de Inglaterra. Ajá. Junto a la reina tenemos a un soldado con un casco negro, que es el Kaiser alemán. Tenemos junto a Alemania un soldado de verde con un gorrito blanco, que es Rusia, el Zarevich. Tenemos ahí junto a Rusia a una mujer que está parada en la mesa, no está sentada con ellos, sino como viendo a ver qué puede sacar. Y es Turquía. Son naciones poderosas. No todas ellas entran en la guerra luego. Y tenemos a Japón, que está ahí con su katana, ¿no? En la mesa. Su katana es su sable. Y está ahí nada más como los chinitos, nomás milando, ¿no? Pero fíjate bien, ¿cómo está la circunstancia? ¿Quién está metiendo? Porque vamos a regresar a esta imagen más adelante. ¿Quién está metiendo así el cuchillo? Alemania, Alemania, ¿no? ¿no? Ojo, Alemania aquí va a ser muy importante. Anótale, por favor. Esto es necesario. El nacionalismo. 2 puntos. Te lo voy a explicar y tú anotas tu definición. Ajá. El nacionalismo es el sentimiento exacerbado, o sea, exagerado, que se tiene hacia el lugar de arraigo o de nacimiento y que nos une a él, pues, una historia en común, la lengua, una religión, usos, costumbres. Y ese sentimiento hacia eso que nos vio nacer, lo defenderíamos hasta la muerte.
Eso es el nacionalismo. ¿Puede repetir desde Repito, observador? es un sentimiento exagerado, ajá, hacia el lugar que nos vio nacer y que a ese lugar que nos vio nacer nos une una historia común, una religión, usos, costumbres. Exactamente, Renata, es como el amor hacia el país en que se nació, pero es un amor exagerado que nos llevaría a morir por él. Ajá. Que amaran tanto a México, así tanto, 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 que estuvieran dispuestos hasta defenderlo con la muerte en una guerra contra las naciones, ¿no? Eso es el nacionalismo. Y uno de los problemas por los que entramos en guerra en esos años de 1914 fue por el nacionalismo. Porque se exageró el nacionalismo. Porque no se pudieron sentar en una mesa a platicar. Iker dice, los de la selección no tienen nacionalismo. No, es que una cosa es el sentimiento nacional, ¿no? Una cosa es que sí hagas las cosas por tu país y que ames a tu país con todo lo que tiene, incluso incluyendo sus problemas. Pero otra cosa es que ese amor sea tan exagerado que pretendas defenderlo de esa manera ante las demás naciones. Y eso llevó a la guerra mundial. ¿Ok? Pero también el nacionalismo hizo que surgieran naciones nuevas. Por eso era tan importante esta definición. Porque el nacionalismo provocó que existieran naciones que en ese momento todavía no habían nacido. Son dos. La primera, Alemania. Alemania nace en 1872, después de una guerra que hace el Kaiser alemán Otto von Bismarck, que es ese monito de color negro que está en la pantalla, contra Francia. Contra los franceses, Otto von Bismarck encabeza la guerra franco-prusiana, la guerra franco-alemana, y le arrebatan a Alemania, le arrebatan a Francia, dos territorios importantes llamados el Metz, Alsacia y Lorena. Unos territorios que están en el Metz y Sedan. Dos territorios que eran de Francia. Se los arrebató, o sea, se los quitó. Peleó contra Francia. Alemania se le fue encima a Francia para quitarle dos territorios. Para eso fue la guerra franco-prusiana. Y se los quitó. Le ganó. En ese momento celebran el nacimiento de Alemania. Una nación nueva en Europa que fue capaz de ganarle a una nación que era la número uno militarmente. Y eso prendió focos rojos en Europa. ¿Cómo es posible que una nación que acaba de nacer militarmente haya destrozado a la nación más importante que había en Europa militarmente? ¿Cómo es posible que Alemania acaba de nacer? Y ahí están los foquitos rojos, ¿no? ¿Cómo es posible que Alemania acaba de nacer y tiene ya el mismo poder y un dinero parecido al que tiene la nación más poderosa en Europa, que es Inglaterra? Entonces Alemania se convierte en una preocupación. Otro país que nace en ese momento es Italia. Italia va a tener su unificación hacia 1880 con un italiano llamado Giuseppe Garibaldi. Es el de la estación del metro. Garibaldi va a unificar algunos ducados, condados, marquesados,
virreinatos, que tenían una historia en común, una lengua igual, una religión parecida, usos, costumbres. Y entonces que todos dijeron, pues sí, sí queremos unirnos todos y nos llamamos Italia. Ah, pues bueno, pues vamos a nacer entonces. Y nace Italia gracias al nacionalismo. Entonces tenemos dos naciones nuevas. Y aquí viene la guerra mundial. El problema de la guerra mundial es que Italia y Alemania llegaron tarde a la fiesta. Ya se repartió el pastel. Esa imagen que estás viendo, por eso dije esta imagen es fabulosa porque nos explica la guerra mundial. Esa imagen que estás viendo dice que ya está partido ese pastel o esa pizza. Ya está repartido el mundo en colonias. Repartirse el mundo en colonias es esto, miren, ahí está. Se reparte en África, se reparte en Asia, se reparte en Oceanía, en colonias, en pequeños territorios o países enteros tal vez, y que los hacen suyos y los gobiernan. Vean, por ejemplo, tenemos ahí a Inglaterra, que es uno de los más importantes, los British, es uno de los más importantes colonizadores en África y en Asia, ¿no? Aquí tenemos solo África. Tenemos a los franceses de color rojo, todo lo que se llevan los franceses de África, que es bastante. Eso es el colonialismo, eso es el reparto del mundo. Pero si nos damos cuenta en la imagen, regreso otra vez al pastel, ese mundo ya está repartido entre las potencias que se sentaron a la mesa. Ese mundo ya está repartido, ya no hay más pastel, ya llegó tarde Alemania, nació tarde. Italia también nació tarde. Y entonces cuando llegas a la fiesta tarde, pues ni modo que le quites pastel a los que ya tienen pastel en su plato. ¿Sí? ¿Sí vamos? ¿Sí me siguen? Ajá, con este Sí, ejemplo del profe. pastel. O sea, el mundo ya está repartido. Y entonces Alemania llega y dicen, ¿qué creen, chavos? Acabo de llegar, pero soy tan poderoso igual que ustedes, y si no, pregúntenle a Francia, que me tiene ya hasta miedo. Soy tan poderoso que quiero que me regalen un poquito del pastel que ya se repartieron. Y las otras naciones dicen, ¿por qué? Pues llegó tarde, llegó tarde. ¿Para qué no llega temprano a la fiesta? Ya llegó tarde, no le tocó pastel, pues ni modo, ¿no? Y Alemania e Italia tienen mucho resentimiento, mucho enojo, porque les tocó tarde llegar a esa fiesta donde ya se repartieron el pastel. O sea, ya se repartieron el mundo en colonias. Ya no hay territorios por repartirse. Ya no le tocaron territorios. Ya no puede ser igual de poderosa que las otras naciones en Europa. Y entonces presiona y los está moleste y moleste, así como se ve en la imagen, fíjense su actitud de Alemania, que tiene el cuchillo así puesto encima del pedazo de pizza o de pastel, ¿no? Así puesto encima, así como, pues ahora lo repartimos de nuevo, ¿no? Otra vez lo volvemos a repartir. Tan así que hacia 1884 hace un congreso en Berlín y este congreso sirve justamente para que se vuelvan a repartir el mundo. O esa es la idea. Y le dan algunas colonias más a Alemania. Pero si te das cuenta ya en lo real, pues son muy poquitas, fíjense. Ahí tiene nada más 2 territorios, 3 territorios. Ajá. Lo mismo pasa con Italia. Llegó tarde. No se puede. En ese Congreso de Berlín, pues les tratan de dar algunas colonias, pero ya es muy tarde, ya no se puede volver a repartir el mundo. Y eso va a generar mucha tensión entre las naciones europeas. Tanta tensión que van a empezar a pensar que algún problemita, por muy chiquito que sea, un día va a prender la mecha y se van a empezar a pelear. Ahí está la base de la guerra mundial. El reparto del mundo es la causa principal. El nacionalismo, ese sentimiento exagerado, es otra causa.
la segunda revolución industrial que aceleró a las naciones y las hizo competir es otra causa. ¿Ok? Pero no se nos olvide y hago bien la diferencia. Ojo, el causante principal de la guerra se llama imperialismo, el reparto del mundo. Fíjate, te voy a dar una pregunta, ya nada más vas por 127, ¿eh? Porque casi siempre viene esta pregunta en sus exámenes. Ahorita la van a conocer. No es lo mismo cuál es la causa de la guerra que cómo inicia la guerra. Y la pregunta que les hacen a ustedes es cómo inicia la guerra. Ajá. Son dos cosas diferentes. Lo que lo provoca, ajá, desde lo más profundo, esa es la causa. Y eso es el imperialismo. Pero la chispa que prende ya las batallas de la guerra va a ser el asesinato del archiduque Francisco Fernando, Franz Ferdinand de Austria-Hungría. Ahorita te voy a explicar cómo se dio. Dice Iker, y 10 años después va la Segunda Guerra, ¿no? La Segunda Guerra empieza en 1939. Esta acaba en 1918. Ajá. Bien. Vamos a empezar con el desarrollo de la guerra. Lo primero que debemos saber, se forman alianzas. Hoy vamos a acabar la Primera Guerra, ¿va? Se forman alianzas. ¿Por qué se forman alianzas? Porque hay tensión en Europa. Hay mucha tensión. Están ya así molestos los países. ¿Entre quién es mejor? ¿Están compitiendo tanto? Sí, Pamela, dime. O sea, la de Ay, no se escucha. A ver, ¿me cómo inicia puedes la repetir guerra. o me puedes, porque no se te escucha? ¿O puedes escribirme en el chat? Pues, Porque no escucho tu sí, duda. Si quieres, escríbeme y ahorita lo leo. Hay mucha tensión en Europa. Los países están compitiendo unos con otros. Y se van a empezar a formar equipos. Se van a formar dos bandos. Una pregunta que viene en el examen, acuérdense que son 4 hasta 5 tipos de exámenes de Comipems. Entonces les puede tocar alguna de las preguntas. Es acerca de las alianzas. ¿Cuáles son las alianzas de la Primera Guerra Mundial? Y tenemos aquí dos. Dice Pamela, o sea, prácticamente el por qué inicia la guerra fue por el imperialismo. Ok, lo voy a repetir para que tengamos cuidado ante esa pregunta, porque seguramente va a aparecer en el examen, ¿ok? ¿Por qué inicia la guerra? La respuesta va a ser por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿ok? Esa va a ser el por qué. Ahorita lo vamos a conocer, ahí vamos a ver incluso el momento en que lo matan. Ajá. ¿Por quién, Esa profe? pregunta no les puedo asegurar, pero casi siempre viene el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Ariadna, ¿qué pasó? Por el archiduque, ¿qué es que en eso se trabó? El asesinato del archiduque Francisco Fernando. Gracias. Ok. Ojo, ¿sale? Los motivos por los cuales se va a llevar al estallido de la guerra mundial, pues es por la competencia entre países y el reparto del mundo. ¿Ok? Y solamente nos falta la chispa que prenda las batallas, la chispa que encienda la guerra mundial. Y eso es cuando matan al archiduque. Entonces, en efectos de tu examen, la respuesta va a ser la del archiduque. Pero para que tú puedas entender la guerra, necesitas saber qué es el imperialismo, porque con esa vas a entender a ambas guerras. El asesinato
es la gota que derramó el vaso, como dice Galia. ¿Ok? Y ahí empieza. Ahí estalla la guerra mundial. Primero, entendamos las alianzas. Ahí las tienes, ¿eh? Cópialas, no se te vayan a olvidar porque esas sí vienen en el examen. Tenemos a la Triple Alianza, formada por los países nuevos. Alemania, Italia y Austria-Hungría. Austria-Hungría era un imperio multiétnico de muchos países chiquitos. Ahorita lo vemos ahí en el mapa. Se les llama también las potencias centrales, porque Alemania, Italia y Austria-Hungría están en el centro de Europa. Y luego tenemos a la Triple Entente. Francia, Inglaterra y Rusia. Y en esta Triple Entente, aquí te va el tip. El tip para que sepas o recuerdes cómo se forman las alianzas en la guerra es que de la Triple Alianza son los nuevos y de la Triple Entente tienen los mismos colores de la bandera. Francia, azul, blanco y rojo. La Gran Bretaña, la bandera del asterisco, azul, blanco y rojo. Rusia, azul, blanco y rojo. Estados Unidos se va a agregar a la Triple Entente, azul, blanco y rojo. Y no se juntaron porque dijeron, ay, sí, vamos a juntarnos porque tenemos los colores de las Chivas. No se juntaron por eso, hay otros motivos. Se juntan porque el más importante contendiente de la Triple Alianza es Alemania. Y Francia tiene problemas con Alemania por los territorios que le quitó. Inglaterra, que es el país más poderoso de Europa, no va a dejar que Alemania lo alcance. Por eso lo convierte en su enemigo. Y Rusia, al principio no va a tener un problema con Alemania. Después sí. Y aquí viene lo del archiduque. Ahorita vas a entender por qué va a tener un problema con Alemania. Fíjate bien, vamos a ver el mapa. Y voy a señalar en el mapa con mi cursor, con mi señalador. Ahí está. ¿Sí lo ven? Es un foquito rojo. Sí, ya lo vi, profesor. En Bulgaria está, ¿no? Ya me trabé, ¿verdad? A ver, ¿sí me escuchan otra vez? Es en Bulgaria, ¿verdad? Ahí está. Sale. Si ven mi foquito rojo, regálenme su like si ven el foquito rojo ahí en la pantalla. Ahí por donde está Austria-Hungría. Ahí está, sí se ve. Muy bien. Gracias por sus likes. Aquí está Austria-Hungría. Fíjense, vamos a reconocer el mapa europeo porque lo vamos a necesitar para la Segunda Guerra Mundial. Este es el mapa europeo en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Fíjense cómo es muy diferente, ¿eh? No hay tantos países como ahorita. Tenemos a Francia, tenemos al Reino Unido y tenemos a Rusia que están marcados de color verde como la Triple Entente. Tenemos a Alemania, tenemos a Italia y tenemos a Austria-Hungría, que son los de la Triple Alianza en la Primera Guerra Mundial, las potencias centrales. ¿Qué quieren y por qué empieza la guerra? ¿Por qué estalla ahí? Ahora sí, ¿por qué matan al archiduque? ¿Quién diablos es ese señor? Estos países chiquitos que tenemos acá, en Europa del Este, nadie les hace caso. Ni nosotros, pa' pronto. Ni se lo saben, ¿no? Todos los países pequeños. Croacia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Albania, Rumania, Grecia. Aquí están. Ajá. Bueno, esos países son muy pequeños y tienen su geografía muy rara. Son muy montañosos. Y como durante mucho tiempo en la Edad Media, ahí se mantuvo el Imperio Turco Otomano, mucha lengua del Imperio Otomano se quedó ahí, en esas regiones. A esa región se le conoce como la zona de los Balcanes. Balcán, en palabra turca, quiere decir montaña o montañoso. Por tanto, pues esos países
tienen muchos problemas, primero geográficos, porque son países pequeños justamente porque su geografía es muy, muy rara, muy montañosa. Son países débiles, son países chiquitos, son países que no han tenido el poder en Europa como los otros que hemos mencionado. Y como son muy débiles, y acuérdense que estamos en tiempos del colonialismo, yo les decía la vez pasada, ¿se acuerdan? Colonialismo, ¿a qué me suena la palabra colonialismo? ¿Quién se acuerda? ¿A quién? Levanten micrófonos y díganme, ¿a quién? Colonialismo. A Cristóbal. Exactamente, a Cristóbal Colón. ¿Eh? A quedarse con esa tierra, conquistarla, gobernarla. Pues los países de Europa, en especial Austria-Hungría, también va a querer colonizar esa zona. Se va a querer quedar con esos países chiquitos. Y tiene intenciones de anexarlos a su imperio austrohúngaro. Ya me volví a trabar, ¿sí me escuchan? Ahí está. Sí, profe. Dale. Atención porque con esto cerramos, ¿eh? A ver, denme un momento, voy a conectar la pila de mi computadora. Que ya me avisó. Espérenme, un minuto, un minuto. Ok, dale, vamos a empezar. Ya dimos la parte más importante de la guerra. Aquí va. ¿Sí? Austria-Hungría se quiere anexar a esos países chiquitos, en especial a uno de ellos, Serbia. Ese país de color naranjita que aquí está junto a Austria-Hungría, ese país se lo quiere anexar. El archiduque Francisco Fernando es el futuro rey de Austria-Hungría. Y entonces va de visita en 1914 a esos países chiquitos, a Serbia, a Bosnia, para ver pues cómo anda esa situación de podérselos anexar, si va a poder, no va a poder, cómo le va a hacer. Y se va por ahí a visitar esos países. Como todos saben la intención que tiene de anexárselos, lo van a andar persiguiendo, lo van a cazar. Rusia es enemiga natural de Austria-Hungría porque también quiere anexarse esos territorios. Solamente que Rusia es un poco más inteligente que Austria-Hungría y entonces va a tratar primero de hacerlos sus amigos para después convencerlos de que se anexen a Rusia. Austria-Hungría y Rusia son enemigos a morir. Y por esa razón, como Austria es amigo de Alemania, pues Austria va a ser automáticamente enemigo de Rusia. Por eso te dije hace rato, Rusia y Alemania no tenían un problema. El problema fue que Rusia no es amigo de Austria. Entonces, por tanto, es enemigo de Alemania. Ahí en el mapa lo ves. Ve con la explicación y lo que estoy diciendo. ¿Okay? Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Porque voy a entrar a la parte más fácil de la guerra. Voy a entrar ya a la parte del desarrollo de la guerra. Lo más difícil era entender esto. Si entendiste todo esto, la Segunda Guerra Mundial no va a tener ningún problema. La Segunda Guerra Mundial va a ser de lo más sencillo que te imagines. El problema es en la primera. Aquí se deriva todo. Debo decirte que es más importante la Primera Guerra Mundial que la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Aquí va. En julio de 1914, el archiduque va a Bosnia. Un serbio llamado Gavrilo Princip
que era de una, vamos a llamarle, una asociación terrorista, un grupo terrorista, que no quieren que el archiduque se anexe a Serbia, lo mata. Aquí vas a ver la imagen. Ahí está. Ahí está el asesinato del archiduque. Junto con su esposa. Su esposa iba embarazada. También la matan. Matan al archiduque y a la archiduquesa. ¿Ok? Los futuros reyes de Austria-Hungría. Obviamente, mis chamacos, no estamos hablando de que mataron a cualquier persona. Mataron a un futuro monarca. No es cualquier cosa. Por eso la muerte del archiduque no es cualquier cosita. Esa es la chispa que prende a la guerra mundial. Aquí es importante mencionar algo. Aquí los países han entrado en un periodo de paz armada. Ojo con esto, porque ha venido en el examen. La paz armada es cuando todavía no se atacan. Se están armando, se están preparando porque hay una tensión muy fuerte en Europa. Saben que en algún momento la guerra puede estallar. Saben perfectamente que se pueden empezar a pelear. ¿Qué lo detone? Pues no lo saben. Y lo detonó la muerte del archiduque. Pero antes se están preparando. Eso es la paz armada. Ya me trabé. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Ya, sale. A ver, regálenme su like. Voy a la última parte. Excelente. Perfecto, ahí están sus likes. Vale. 1914. Voy a ir en cronología de la guerra. 1914. Asesinan al archiduque Francisco Fernando de Austria. En ese momento, mis chamacos, obviamente, estalla la guerra. Pero si te das cuenta, es una guerra únicamente entre dos naciones. Renata se llama Gavrilo Princip. Ajá. Quien lo mata. Este inicio de guerra es solamente entre dos. Entre Austria-Hungría y Serbia. ¿Okay? Nada más. Entre austrohúngaros y serbios. Es una guerra europea. De hecho, a la primera guerra no se le conoce como guerra mundial. Se le llama como la Gran Guerra. Ese es su nombre. Ya después le pusimos Primera Guerra Mundial. Pero en realidad su nombre es la Gran Guerra. ¿Cuándo se hace mundial? En 1916, a la entrada de Estados Unidos. Segunda pregunta de examen. ¿Ok? Y ahorita vas a ver por qué entra Estados Unidos a la guerra. Entonces, aquí está ya la guerra 1914. ¿Por qué se empiezan a pelear? Pues muy sencillo. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia y le dice, voy a atacarte porque acabas de matar a mi rey. Y entonces atacarte, ¿cómo lo vas a pagar? Únicamente lo vas a pagar anexionándote a nosotros. O sea, de todas maneras lo iba a conseguir, ¿no? Rusia le manda un telegrama a Serbia y le dice, mira, como tú y yo somos amigos, no te preocupes. Si en verdad Austria se mete un pie en tu territorio, pues yo te voy a ayudar. Yo te puedo ayudar. Ya después, si quieres, pues te unes conmigo, ¿no? O sea, nada tonto. Y entonces le responde Alemania, ¿no? No se te olvide que Austria-Hungría es mi equipo. Ajá. Entonces, si tú lo atacas, por supuesto que te metes conmigo. Inglaterra le responde el telegrama también a los alemanes. Pues a ti no se te olvide que Rusia es de los míos. Y si tú lo atacas, te metes con nosotros. Y así empieza, ¿no? Y luego se mete Francia y luego Italia y estalla la guerra en 1914. Importante, han preguntado en el examen, la guerra de trincheras. ¿Qué es la guerra de trincheras? La guerra de trincheras es una estrategia
en la cual los soldados se meten a estas fosas, como lo ves en la pantalla. Es una guerra tremenda. Sí había habido guerras en la antigüedad, pero ninguna como esta, porque aquí es la matanza del hombre por el hombre mismo. Es la destrucción masiva del hombre a través de toda la tecnología que tenían a la mano en ese momento. Los ingleses hacen unas tortugas, ¿no? Metálicas que les llamamos panzers. Ellos le llaman Panzerwagen, que son los tanques de guerra, para poder cruzar estas trincheras. De otra manera no se podía. Estaba el gas mostaza, que quemaba. Por eso tal vez hayan visto algunas imágenes de la Primera Guerra Mundial con sus máscaras y con sus respiradores, porque el gas mostaza quemaba bastante, destruía el cuerpo humano por dentro, ¿no? Era la tecnología aplicada en la guerra. Aquí empezó la destrucción del hombre por el hombre. Y hubo batallas en trincheras. Realmente la Primera Guerra Mundial es enfrentamientos en trincheras. O sea, se traban ahí en las trincheras los soldados. Exacto, y en todas las películas sobre estas guerras aparecen las tácticas. Sí son ciertas, sí son ciertas estas tácticas de trincheras, ¿no? Y eso es la Primera Guerra Mundial, o sea, se alarga precisamente porque los soldados están en sus trincheras. Y por eso la guerra se alarga muchos años. La batalla de Verdún, la batalla de Marne, que ahí lo tienen, ¿no? La batalla de Somme, son batallas de trincheras en donde se enfrascan los soldados durante largos meses porque ahí se quedan a vivir en los huecos de la tierra y se enfrentan a las plagas, a las ratas, ahí tienen que comer, ahí tienen que dormir, ¿no? O sea, ahí se empiezan a hacer muchas enfermedades y el enfrentamiento es muy, muy severo, ¿no? Es muy desgastante, es una guerra de desgaste. Por ahí Alemania tiene un plan para terminar rápido la guerra, el plan Schlieffen. Fracasa su plan y la guerra se alarga bastante. Digo, no se los voy a explicar porque no viene en el examen y además no me da tiempo de explicárselos. Pero esto hace que la guerra se alargue. Aquí está. En Profesor, 1916 se da el hundimiento. Sí, entonces supongo que Estados Unidos se metió a la guerra y se unió a una de las alianzas, ¿no? ¿A la Entente al o a la entente Triple con Alianza? Rusia, Y Japón se unió a la otra. al entente. Y Japón se une a la alianza, exactamente. E Italia va a cambiar de bando y se va a pasar a la entente. Ajá. Entonces, aquí está la respuesta. El hundimiento del barco Lusitania es lo que le da el acceso a los Estados Unidos a la Primera Guerra. Estados Unidos le hunden un barco que transportaba armas para ambos bandos. Estados Unidos está haciendo negocio de la Primera Guerra y les vende armas, pero tiene claro en qué lado va a estar si llega a involucrarse, además de que tiene ganas de involucrarse. Ellos saben claro que Alemania puede ser un foco muy importante en Europa y no quieren que Alemania sea tan poderoso. Así es que entrar a la Triple Entente será la mejor opción. Entonces, Estados Unidos entra 2 años después, fresquecito. Además, traen comida de lata, traen medicinas. Además, y esto es muy importante, la guerra se está dando en Europa, no en América. Y Estados Unidos, pues no va a sufrir nada, absolutamente más que puras bajas humanas, ¿no? En comparación, no porque sea, ay, pues nada más sufrió eso, no, sino en comparación a lo que los europeos están pasando, porque en Europa sí se están destruyendo ciudades, sí están atacando a la población, ¿no? Sí están estallando con bombas, los campos están siendo atravesados por trincheras, mientras que en Estados Unidos, pues solamente están diciendo y reportando las bajas que hay en los frentes de la guerra occidental, nada más, ¿no? Pero en realidad a Estados Unidos no le pasa nada en su territorio, ¿no? No es lo mismo que después de la guerra tengan que reconstruir su país, a que diga, pues ya acabó la guerra y me retiro, ¿no? Adiós. No es igual. Por eso Estados Unidos va a salir victorioso de esta Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Rusia se va a salir de la guerra por su revolución que veremos. Ah, ahí están las máscaras de gas, ahí están. Justamente, miren, se me olvidaba que las había aquí puesto en mi presentación. Rusia se va a salir de la guerra mundial firmando los tratados de Brest-Litovsk. Ajá. Y aquí otra cosa importante. Cuando un país
pierde una guerra, ujú, tiene que pagar por los daños de guerra. O sea, la pierde y tiene que pagar por los daños de guerra. Y segundo, si un país se sale de una guerra, aunque vaya ganando, se le considera perdedor y tiene que pagar por daños de guerra. Como en Rusia va a empezar su revolución rusa, se sale de la guerra con el Tratado de Brest-Litovsk y va a tener que ceder algunos territorios. En ese momento los va a tener que entregar. Se los entrega a Alemania porque es con el que está combatiendo. Ajá. Esos territorios, a ver, Galia, te la regreso, ahí está. Esos territorios que va a tener que entregar con el Brest-Litovsk van a ser territorios que van a provocar la Segunda Guerra Mundial. Por eso te dije, entendiendo la primera, ya entendiste la segunda. ¿Listo? Le voy a cambiar porque me quedan 2 minutos para que se vayan a su otra clase. Esos territorios que entrega y que cede son los de color verde, que los veremos la siguiente clase. Polonia, Ucrania, Finlandia, Letonia, Estonia. Y esos los cede porque ya se retira. Sin embargo, de todas maneras, su bando va a ganar la guerra mundial. Francia, Inglaterra y Estados Unidos derrotan a Alemania en esta primera guerra y se van a firmar la paz de Versalles. En 1919 termina la primera guerra con la firma del Tratado de Versalles. Y con esto termino mi clase. ¿Qué es la firma de Versalles? Con esta diapositiva, aunque no la anotes ahorita, la vas a anotar la siguiente. Ajá. Solamente la termino y le doy la palabra a Pamela, ¿ok? ¿Cuáles son las cláusulas de Versalles? Alemania debe de pagar a todas las naciones dañadas durante la guerra porque esta guerra fue su culpa. No la inició Alemania, pero Alemania rompió el equilibrio en Europa. Segundo, Alemania no puede tener un ejército de más de 100,000 soldados para que no vuelva a hacer lo mismo. 3. Le quitan a Alemania todas sus colonias y territorios conquistados. Ya no puede tener colonias para que no vuelva a ser poderoso. Y 4. Y lo más importante, este tratado es denigrante completamente para Alemania. Y ahí empezaré la siguiente clase. Ajá. Sí, claro que sí, Pamela, ahorita la regreso. Aquí empieza la Segunda Guerra Mundial. Se hace una organización para que las naciones no se peleen. Ahí es donde surge una organización llamada la Liga de Naciones, para platicar los problemas. Pero la única nación que no puede ingresar a la Liga es Alemania. Por todos lados, el tratado es injusto. Es un tratado absurdo. Es un tratado en el que, más que apagar a Alemania, la van a hacer enojar más cuando Alemania vuelva a estar fuerte. Y ahí va a empezar la Segunda Guerra. ¿Sale? Así es que la otra clase me acuerdan empezar con el Tratado de Versalles. ¿Ok? Ha sido todo de mi parte. Si ya no hay dudas, ahí está Castañeda. Adelante. ¿De qué hora a qué hora están los, después de las clases me había dicho, ¿no? A ver, Asesorías. ¿cómo? ¿De qué hora a qué hora están las asesorías, creo se llaman? Después de las clases. Las asesorías son de 1:30. De 1:30 a 2. Ajá. Ahí Sí, están las asesorías. ¿Va? Bueno, mis chamacos, ahí está. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Saludos. Nos vemos porque le tengo que dar ingreso a los otros compañeritos. ¿Va? Gracias, profe. Buen día. Buen Adiós. día, nos vemos. Nos vemos el gracias. sábado. Bye. Nos vemos el sábado. Bye. Adiós, profe. Adiós, que estén muy bien.